Juan capítulo 5. Hace 8 días vimos uno de los 3 milagros que hemos avanzado en este evangelio. ¿Quién se acuerda del primer milagro descrito en el evangelio de Juan? ¿Quién dice yo? La conversión del agua en vino. Y llevamos 3 milagros. ¿El segundo cuál es? Lo vimos muy rápido con el pastor Iván, pero ahí vimos también un segundo milagro. El paralítico, el enfermo, el hijo del oficial, ¿verdad? De alto rango. Y hace 8 días vimos un tercer milagro, una tercera señal, que fue, ¿cuál? El paralítico del estanque de Bethesda, ¿no? Hay un teólogo que se llamaba Warren Wiersbe, que clasifica estos milagros de una forma que nos ayuda a ilustrar cómo Jesús salva al hombre, y está padre la forma en cómo la vio este hermano. Dice que la conversión de agua en vino, ese milagro, nos ilustra la salvación por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque en ese momento que les dijo Jesús, vayan por las tinajas, llénenlas al agua, y ahora vayan y denle al maestresala la prueba, ¿no? Fue la palabra de Dios lo único que sucedió para que ese milagro ocurriera. No hubo otra acción, no hubo más. Entonces la salvación por medio de la palabra de Dios es un ejemplo. Luego la sanidad del hijo del noble nos ilustra la salvación por medio de la fe. ¿Por qué? Porque este noble creyó en las palabras de Jesús. ¿Y qué hizo? Fue, ¿verdad? Y creyó en que su hijo era sano. ¿Tuvo que hacer algo? No, solamente creer en las palabras de Jesús. Entonces es otra ilustración de cómo la sanidad de este hijo del noble nos ilustra la salvación por medio de la fe. Y la que vimos hace 8 días, la sanidad del paralítico de Bethesda, es una ilustración de cómo la salvación es por gracia, que quiere decir que no hay un mérito del paralítico para haber sido elegido por Jesús para poder sido sano. Entonces este tercer milagro nos habla de la salvación es por gracia. Y está padre cómo lo clasifica, y me gustó y dije, se los voy a compartir porque son 7 señales que Juan nos va a presentar en todo el evangelio para que tú y yo creamos en Jesús como Cristo, el Hijo del Dios viviente, y una vez creyendo en esto, pues tú puedas tener vida, ¿no? Vida eterna. Entonces, ¿por qué te digo que este milagro nos habla y nos ilustra de un ejemplo grande de gracia? Bueno, pues recordarás que hace 8 días que leíamos el capítulo 5 del 1 al 9, veíamos que el paralítico no hizo nada realmente para poder merecer este milagro. Simplemente estaba ahí, tirado, esperando, sin esperanza, que alguien lo metiera al agua, ¿verdad? ¿Había muchos otros enfermos? Sí, nos decía que había una multitud. ¿Te acuerdas que leíamos? Había una multitud de paralíticos ahí tirados que tenían quizás más posibilidad que este señor que ya llevaba 38 años. Jesús le dice algo, ¿verdad? ¿Quiere ser sano? Y él responde con un argumento que le ayuda a reconocer su incapacidad para poder moverse y entrar a las aguas y poder ser sano. Jesús lo lleva a reconocer esa incapacidad. Y en otras palabras, pues podemos ver que Jesús le está dando en la instrucción la posibilidad y el poder para levantarse, tomar su lecho e irse. Entonces eso es lo que veíamos hace 8 días. Lo estoy poniendo en contexto para quienes nos visitan por primera vez y para quienes no pudieron acompañarnos, porque vamos a continuar esta historia en otra perspectiva. Veíamos hace 8 días que en la obediencia del paralítico estuvo el poder de Dios, el poder de Jesús para salvarlo y para poder levantarlo. Entonces es un cuadro hermoso de la salvación tuya y mía en esta porción que leímos. ¿Por qué? Su nombre, sin esperanza, enfermo, Jesús lo elige por gracia. Entre una multitud de enfermos lo elige y lo lleva a reconocer su necesidad de ayuda, su necesidad, su incapacidad. Y Jesús le dice qué tiene que hacer, y este paralítico pues no reniega, simplemente hace lo que Jesús le dijo. Levántate. Se levantó, tomó su lecho y empezó a ¿qué? A andar, ¿verdad? No sé si quieran abrir la puerta de allá atrás o está bien. Tengo aquí la llave. Creo que no me
acuerdo. Bueno, para que corra más aire, pero si no, pues pueden... Hay agua mineral allá. Tiene candado, ¿verdad? Sí, tiene candado. Entonces... pues mira, la llave está ahí pegada en la puerta. Es la llave chiquita. Entonces si quieren abrirle para que entre más la corriente del aire y nos ayude aquí a no cocinarnos. Entonces te platicaba que vamos a ver la segunda parte de esta historia porque vemos a un paralítico con un corazón quebrantado, destruido, escuchando las palabras de Jesús y tomándolas en cuenta para poder ser sano y poder levantarse. Pero la narración va a dar un giro bien inquietante, fíjate. Versículo 9 del capítulo 5, que es donde nos quedamos hace 8 días. Nos dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, su camilla, y anduvo. Y esta parte es importante. ¿Y era día de qué? Era día de reposo aquel día. Esto es clave. Esta palabra que aquí marca Juan nos va a ayudar a entender el resto de la historia, porque fue un día donde los judíos regularmente, o más bien tradicionalmente, no tenían que hacer nada. Pero te decía que estamos viendo un milagro lleno de gracia, y a veces la gracia de Dios incomoda a corazones que son egoístas, y a aquellos corazones que solo buscan lo propio, y a aquellos corazones que buscan acercarse a Dios a través de la religión o a través de las obras, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esta persona que era tan, ponle el nombre que quieras, ahora ya se hizo cristiano y ahora ya hasta predica, ¿no? ¿Han escuchado algunas veces esa queja? Que dicen, para ser pastor necesitas ser de lo peor para que después ya puedas predicar. Y dices tú, ¿te da coraje que alguien salió de la esclavitud del alcoholismo y ahora pueda predicar? Y a veces parece que molesta a algunas personas que Dios use o que Dios tenga gracia con corazones destrozados o esclavizados. Pero ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? ¿Quién puede decir aquí qué es gracia? Ser tratado mejor de lo que merece ser tratado. Por allá decían misericordia, es parecido. Regalo inmerecido. Bueno, la palabra gracia en el griego se dice charis, de la palabra carismático, de ahí charis, y significa un favor o bendición o bondad. Eso es la palabra gracia. Pero cuando le ponemos de Dios, la gracia de Dios, se hace más potente este concepto, porque aquí no depende de la bondad de quien la recibe, sino de la bondad de quien la da. Cuando hablamos de gracia, hablamos de algo que no merecemos, y Dios nos muestra su favor con este atributo que es la gracia. Fíjate, para Calvary Chapel, para nosotros como iglesia, tenemos una posición bien definida respecto a la gracia de Dios. Nosotros reconocemos que sin la gracia de Dios, nadie de nosotros tendrá una oportunidad de estar aquí. Yo no tendré una oportunidad de estar aquí, nadie de los que estamos aquí. Y el pastor Chuck Smith, quien fue el hombre que Dios levantó para este ministerio de Calvary Chapel, ilustra muy claramente nuestra posición respecto a la gracia. ¿Y por qué te quiero hacer ahorita esta ilustración de la gracia? Porque vamos a ver a ciertos judíos que no ven la gracia de Dios en el paralítico y ven otra cosa, pero ahorita vamos a entrar a eso. Y este ejemplo nos va a ayudar a entender mucho la posición que tenemos como iglesia sobre la gracia. En un accidente automovilístico muy fuerte, donde hay lesionados y donde hay sangre por todos lados y donde los coches quedan destrozados, llegan dos tipos de vehículos siempre al lugar. Los dos llegan con sirenas. ¿Cuál es el primero en llegar regularmente a un accidente? Los tránsitos, los policías, ¿no? Son los primeros que llegan. ¿Y a qué llegan? Sacan su libretita, su teléfono, y ¿qué empiezan a tomar? Evidencias, fotos, y no mueva nada, y empiezan a tomar. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan a hacer esto? Porque van a buscar quién fue el responsable y quién es el culpable y quién va a tener que pagar todo el daño, ¿verdad? Ese es su principal objetivo. El policía no le importa, quizás le importará ahí medio mover, pero él se enfoca en tomar la evidencia para encontrar culpables. Pero tenemos a los segundos que llegan con una torreta también, que son los paramédicos, y estos llegan en una ambulancia. ¿Cuál es el objetivo de estas personas? Que sobreviva la gente, ¿no?
atender a los enfermos, no les importan quiénes son los culpables, no les importa si alguien se pasó el alto, si alguien iba a exceso de velocidad, eso no le importa al paramédico. Él busca a las personas que están lastimadas y llevarlos a sobrevivir. Toman los signos vitales y sus acciones son de rescate, ¿no? Entonces vemos a Jesús en este ejemplo con el paralítico rescatando a un enfermo sin esperanza, pero vamos a ver en la misma escena a estos fariseos, judíos, policías que van a encontrar o que quieren buscar culpables de romper una tradición. Entonces, en la misma escena vamos a ver a estas dos personas, pero Jesús va a aprovechar este momento para revelarse quién es Él. Entonces, ahora sí vamos al versículo 10, voy a leer hasta el 13 y voy a orar para que Dios me guíe con esto. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Señor, te pido que me ayudes, Padre, a poder expresar y exponer tu palabra. Gracias porque podemos compartirla con toda libertad, porque estamos aquí por nuestra decisión, Señor, y porque podemos con toda confianza hablar tu palabra y poder entenderla. Señor, ayúdame a mí a ser sabio y entendido. Quita de mi corazón palabras mías, Señor, que solamente tu Espíritu sea hablando a través de mis labios. Y ayuda a mis hermanos a que puedan estar atentos sus oídos, sus corazones a estas verdades espirituales, que las puedan entender, las puedan abrazar, puedan creer en ellas y puedan vivir en ellas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos en la historia y vemos a estas personas buscando quién se atrevió a romper la regla, la tradición de trabajar en el día de reposo. ¿Qué es el día del reposo? Quizás para muchos de ustedes esto es como, pues es el domingo, es el sábado, ¿cuándo es? Para algunos que tienen más tiempo, quizás esto es ya muy conocido. El día de reposo es una tradición que tiene la cultura judía, y los judíos religiosos y fariseos van a reprochar por qué se atrevió a romper este día aquel paralítico tomando su camilla y caminar, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tú sabes que en el Génesis dice que Dios creó el universo en ¿cuántos días? Y el séptimo día lo tomó ¿para qué? Para descansar, ¿no? Ahora, ¿Dios se cansó? ¿Crees que Dios se haya cansado realmente de, híjole, ya hice demasiadas galaxias, entonces necesito echarme un descanso porque ya no puedo más? Dios no se cansó, pero hay un propósito, y fíjate, acompáñame a Éxodo 28, 8 al 11, porque este día del descanso tiene un propósito para ti y para mí, como lo tuvo para los judíos, más que para Dios. Dios realmente no necesita descansar. Entonces, Éxodo 28, versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa es la palabra clave, santificarlo. Y ahorita vamos a ver qué es. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, era un día instituido para pausar tu vida ajetreada, tu vida afanada, y dedicarla a buscar a Dios. Gracias a Dios por ese día, porque si no, tú y yo hoy tendríamos que estar en la chamba, ¿no? La mayoría del mundo occidental toma este día, el día domingo, como un día de descanso. Y gracias a Dios porque tenemos este día de descanso. Pero ahora, estos judíos habían tomado esta instrucción, este mandamiento, porque estamos dentro de los 10 mandamientos, para agregarle tradiciones judías. Entonces, el hombre empieza a añadirle carga a este mandamiento, y como toda tradición empieza a incomodar y empieza a molestar y empieza a entorpecer la relación. Fíjate, cualquier acto hoy en día, cualquier acto que involucre un esfuerzo, para el judío significa un trabajo. Yo no he tenido la bendición de ir a Israel,
algún día, si Dios lo permite. A ustedes no sé si han ido también o quieren ir algún día, pero fíjense, si Dios les permite, dicen algunos que es tan absurda esta regla que hay elevadores específico para el día del reposo. ¿Por qué? Porque picar el elevador, picar el botón del elevador ya se considera como trabajo y se considera como un quebranto a la ley de Jehová. Qué absurdo es esto, ¿no? Y el resto de la semana, pues sí, ya pueden picarle y pueden hacer sus actividades, pero cualquier mínimo esfuerzo para el judío es un quebranto a la ley. ¿Cómo llegaron a este punto? Bueno, empezaron a añadirle a la tradición demasiadas reglas que incluso hicieron que cargar su camilla de este hombre representara un gran pecado digno de ser juzgado. ¿Ves? Al policía viendo quién fue el culpable. ¿Quién te dijo que cargaras tu camilla? El que me sanó, aquel que me sanó. Entonces, mis hermanos, te decía que la palabra clave es santificarlo. Santificar, ¿qué significa santo? Es ser apartado. Santificarlo es apartar ese día. Quizás hoy algunos trabajan porque así es su trabajo, quizás otros descansan lunes, martes, eso es ya regla humana, pero la instrucción del mandamiento es que apartes un día para el Señor. Qué difícil es hoy para muchos apartar un día para el Señor. ¿Por qué? Porque pues si descansas es mejor hacer otra actividad que te llene a ti, y pues la iglesia o las cosas del Señor ya serán para después, ¿no? Por eso el mandamiento es aparta este día. Ahora, como te decía, el hombre es cuestionado y empiezan aquí los judíos, versículo 11, a decirle no te es lícito llevar tu lecho, y le empiezan a cuestionar, empieza aquí en el interrogatorio, ¿verdad? Y versículo 14, vamos a ver a Jesús encontrando a este hombre nuevamente, que lo vimos hace 8 días. Dice, después le halló Jesús en el templo a este paralítico y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Y ahora qué? Buscaban matarle. ¿Te acuerdas qué dicen los 10 mandamientos? No matarás y no levantarás, ¿qué? ¿Falsos? Ah, caray, entonces el judío tan preocupado porque se estaba quebrantando el día del reposo, ahora en su corazón hay deseo de muerte hacia Jesús. ¿Te das cuenta? Como el corazón querían matar a Jesús, ¿no? ¿Te das cuenta de un corazón completamente endurecido? Y le dice, bueno, en el corazón de ellos tenían estos deseos de matar porque hacía cosas en el día de reposo. Fíjate, ¿tú crees que el paralítico fue a acusar a Jesús? ¿Tú acusarías a Jesús después de que te sanó después de 38 años? Seguramente no, no fue en una forma acusatoria, fue en una forma de testimonio para dar fe de que quien lo había sanado le había dicho también, puedes levantarte, tomar tu lecho y andar. Sin embargo, vemos a estos judíos tratando de aplicar la justicia a modo. Y aquí hay algo bien importante. La justicia del hombre, mis hermanos, es imperfecta. Solo la justicia de Dios puede llegar a ser perfecta, y todo hombre que busca aplicar la justicia termina errando como estos hombres. Por eso tu trabajo y mi trabajo no es buscar que se aplique la justicia en tu hermano, sino más bien observa la justicia que Dios ya aplicó en ti a través de Jesucristo. Y así vas a evitar caer en juicio, en prejuicio contra tus hermanos. Siempre observa lo que Dios ya te perdonó antes de querer ver lo que tu hermano está haciendo o está dejando de hacer. Ahora, fíjate, versículo 17, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús no entra en un debate, no se va a enfrascar con ellos a decirles o a enseñarles y a debatir la ley. Al contrario, va a tomar esta oportunidad para poder manifestarse quién es Él. Y sabía que ellos estaban ciegos. Finalmente los religiosos lo único que podían ver era su ley religiosa, que había sido violada, había sido quebrantada, y pues bueno, una regla que iba más allá de un mandamiento. Entonces Jesús aprovecha la oportunidad para explicar que trabaja como Dios,
sin descanso, pues como te decía, Él no descansa. ¿Qué pasaría si Dios descansara? ¿Te imaginas? Que tomara un día de descanso. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tomara una hora de descanso? Bueno, voy más allá, 1 minuto de descanso, y que dijera, bueno, ahora voy a descansar y todo lo que sostiene este universo, por 1 minuto no lo voy a tomar en cuenta. Fíjate, Colosenses 1:15 al 17 nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Que Dios dejara de tener el control en los latidos de tu corazón por 10 minutos. ¿Qué pasaría? Te mueres. Gracias a Dios que Él no toma descanso, ¿verdad? Porque estaríamos completamente perdidos si Él tomara un descanso. Pero me encanta esto. Sí, acompáñame. Salmo 121, 4 al 8, porque abraza esta promesa de Dios. Dios no descansa. Dios no se fatiga contigo y no tiene que tomar descanso. Fíjate, Salmo 121, versículo 4 al 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que me gustó mucho cómo lo explica. Dice, en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. El Señor no descansa. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Él no tiene que tomar un día para poder descansar de ti y de mí cuando ya está cansado. No, Él no se cansa, es lo que nos dice aquí. Y los judíos conocían esto, los judíos conocían los salmos, incluso los rabinos sabían que Dios no descansaba y que eso no quebrantaba su ley. En el fondo lo sabían, pero aquí vemos a estos judíos neceando por la situación de la camilla. Versículo 18, regresamos ahí a Juan, y dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjate, la necedad del judío no le permitía entender lo que Jesús les estaba diciendo y los encendió furiosamente porque se atrevió a decir que Dios era su propio Padre. Jesús deja claro esto, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora, las palabras de Jesús, date cuenta, tuvieron un efecto diferente en el paralítico y un efecto diferente en los judíos. ¿Cuál fue la diferencia? El corazón. El corazón fue la diferencia. Fíjate, en el paralítico, su corazón ya estaba consciente de su incapacidad y su desesperanza de poder alcanzar las aguas y poder ser sano. El religioso creía que por cumplir la ley, él estaba del otro lado y ya se estaba salvando a sí mismo. Entonces, cuán importante es reconocer nuestra necesidad de Cristo para poder salvarnos de nuestra condición de muerte, que es el pecado. Si tú hoy crees que eres demasiado bueno como para poder acercarte a Cristo, quizás estás en la misma necedad que estos. Si tú sabes que tu corazón necesita únicamente el favor, la gracia y la misericordia de Dios para levantarte, tomar tu camilla y seguir, estás teniendo un corazón correcto. Y para Jesús esto era muy claro. Fíjate, acompáñame a Lucas 5, 31 y 32. Jesús lo dejó súper claro. Hoy hay mucha gente que se acerca a Dios y tiene un corazón como estos judíos, creyendo que por cumplir con el domingo, por cumplir con ciertas tradiciones, no necesita más. Pero fíjate, Lucas 5, 31 al 32 dice, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a quienes. Amén, ¿verdad? Entonces, corazones quebrantados, corazones contritos, corazones humillados son los que el Señor no rechaza. Si tú hoy haces una encuesta con tus conocidos y les preguntas ¿quién es Jesús?, ¿qué te pueden responder? ¿Quién es Jesús? ¿Un profeta, un maestro, un gran sabio? Algunos te dirán pues el Hijo de Dios, o algunos te pueden decir es Dios, pero lo pueden ver como alguien lejano, como alguien que existió en la historia, que se celebra la Navidad, que se celebra la Semana Santa, pero quizás su descripción puede estar sesgada a solo hechos históricos, pero no a hechos internos o lo que Jesús ha hecho en su vida. ¿Tú puedes decir quién es Jesús hoy en tu vida? Si te pidieran tu testimonio, tú podrías decir el día de hoy: Jesús me sacó de ese estanque de desesperanza y me dio vida y me pude levantar y pude andar. ¿Puedes dar tu testimonio? No me lo respondas, respóndelo tú. Pero fíjate, hace algún tiempo estaba estudiando un discipulado que se llama Navegantes, que ojalá Dios nos permita darlo también, y a lo mejor los que lo han tomado se acuerdan del Navegantes 2, que tienes que preparar tu testimonio. ¿Alguien de aquí lo ha tomado? Me acuerdo yo cuando me tocó preparar mi testimonio, yo decía, pero ¿qué puedo decir si yo nunca fui un drogadicto, yo nunca fui un mujeriego, yo nunca hice esto, lo otro? Y decía, pues no tengo realmente mucho que decir, ¿no? Y oh, sorpresa, ahí fue un parteaguas para decir, creo que entonces no has nacido de nuevo, porque si tú no puedes decir de dónde te sacó Dios, o no puedes explicar de qué pudrición me sacó Dios, quizás entonces no he nacido de nuevo. Y fue para mí un parteaguas para poder considerar que había vivido una religión por mucho tiempo, pero no había nacido de nuevo. Y entonces a partir de ahí yo puedo decir que decidí conocer más a Cristo a través de la palabra y me di cuenta de mis pecadotes y de lo que tenía que arrepentirme, y fue a través de ese momento donde dije quién es Jesús para mí, y no pude decir cómo Jesús me había rescatado a mí. Pero cuando la pregunta la llevas más general, ¿quién es Dios? Pues quizás algunas personas te digan, pues es el gran arquitecto, es el que hizo el universo, y empiecen a darte descripciones, pero también de alguien alejado, no de alguien cercano. Pero la Biblia nos dice en Juan 1:9 que Dios se acercó a los hombres, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Entonces, aquel Dios que tú consideras lejano, vino a este mundo, se acercó a ti, se acercó a mí a través de Jesús. Y eso lo vemos en Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que niegan la divinidad de Jesús. Por ejemplo, nosotros no podemos llamar hermanos a los testigos de Jehová ni tampoco a los mormones. ¿Por qué? A pesar de que hablan de Jesús y hablan de Dios, porque ellos no creen en Jesús como Dios, creen en Jesús como un profeta únicamente. Y ahora lo que va a hacer Jesús en los siguientes versículos es presentarse. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Versículo 19 de Juan. Hay 3 igualdades que Cristo presenta de cómo Él es igual al Padre. Entonces, del versículo 19 al 21, vamos a ver la igualdad de Cristo en las obras, lo mismo que hace el Padre, hace el Hijo. Y dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto te digo, considera esta verdad, de cierto, es muy importante. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Estamos viendo aquí que Cristo presenta una unión entre Él y el Padre. ¿Cuál es? El amor. Dice aquí que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas
ama está en un presente continuo, no dice amó ni amará, ama, es algo que constantemente se está dando, y por este amor y por esta unión que hay entre Jesús y el Padre, es que Jesús puede hacer las obras que el Padre hace también, y una de estas obras es la vida, que es lo que nos está diciendo aquí, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo a los que quiere les da vida. Jesús, mis hermanos, tiene el poder de dar vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Entonces, Jesús puede darte vida. Y ahorita voy a entrar un poquito en esto de qué es vida. Versículo 22, la igualdad en el juicio. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesús juzga a los hombres como el Padre. Y Jesús conoce tu corazón, conoce mi corazón y puede juzgar tus pensamientos y mis pensamientos. La justicia es un atributo de Dios. Salmo 89:14 nos lo dice. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Jesús tiene ese mismo atributo de ser un juez justo. Mateo 7:22 es algo muy triste y muy trágico que va a suceder, pero Jesús va a tener la autoridad de hacerlo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús juzgando los corazones y las intenciones del hombre. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honrarán al Padre. El que no honra al Hijo no honrará al Padre que Él envió. Hay una igualdad en honor. Hay personas que dicen, yo honro a Dios. Sí, yo amo a Dios. Pero cuando el mensaje de la cruz o el mensaje de Jesús llega, eso es incómodo. Y ese amor entonces, como el humo se disipa. Decir honrar a Dios y no honrar a Jesús es un gran engaño, mis hermanos. La idea que Dios es un Dios bueno, es un Dios creador y es poderoso es cómoda para el mundo. Date cuenta, la gente dice, yo sí creo en Dios, todos los caminos llevan a Dios, y hay un montón de corrientes que empiezan a meter ecumenismo en esto, pero cuando tú metes en la ecuación a Jesús, esto ya es una ofensa. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús involucra una cruz. Y eso involucra crucificar tu carne. Y eso ya no es cómodo. Y ese mensaje ya es una ofensa. Me pareció algo curioso en la semana. Hubo como un evento. No, la verdad no vi bien el detalle de la noticia, pero me llamó la atención que en un evento social o como de esos premios, una persona llevaba un vestido de Jesús. No sé si vieron esa noticia. Que desenrolló un vestido y traía en el vestido largo la imagen de Jesús, y que empezaron todos a correr a que lo tapara, y era una ofensa, ¿no? Pero ¿por qué les puede molestar un vestido con la imagen de Jesús y no les puede molestar otro tipo de vestimenta que hace alusión a Baphomet o a Satanás con cuernos? Y eso sí puede ser bien recibido, porque el mensaje de Jesús ofende al mundo. Y 1 Corintios 1:18 lo deja muy claro, porque la palabra de la cruz es una locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Entonces, los líderes religiosos que estamos viendo aquí no querían mucho pensar en la habilidad de Jesús para poder sanar a este enfermo, sino se enfocaron en el interruptor de incumplió la ley. Muchas personas no van a querer voltear a ver a Jesús porque incomoda a su tradición y a su carne el mensaje de Jesús. Ahora, imagina la cara de estos hombres, ¿no? Yo creo que ya estaban así arrancándose todas las vestiduras, rasgándose todo, que Jesús va más allá y les dice, versículo 24, les dice nuevamente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Para ellos era algo completamente hiriente. Jesús, el hijo de un carpintero,
Jesús que no tenía ningún rango en la iglesia judía, Jesús que era un errante en su ministerio y que su paternidad era dudosa, ¿verdad? Porque María había concebido antes del matrimonio. Ahora les está diciendo que es a través de él que pueden acceder a la vida. Entonces, difícil para ellos entenderlo, fíjate, porque involucraba desechar sus conceptos de un Mesías. Y una marca de la religión falsa, mis hermanos, es esto, fíjate. Hay 3 cosas, pon atención en esto, 3 cosas que Satanás atenta y usa para estar atacando la fe verdadera del creyente. La primera es la palabra de Dios. Satanás siempre busca atacar la palabra de Dios y siempre viene con dudas a tu mente como, con que Dios dijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo llegó con Eva? Con que Dios te dijo que no podías comer de este árbol. Con que Dios siempre va a buscar atacar la fidelidad de la palabra. La segunda es atacar la divinidad de Jesús como Cristo. Para algunos solo es un gran profeta, para algunos fue un gran sabio, pero nunca Dios ni aquel fuente de vida. Esa es otra de las artimañas de Satanás. Pero la tercera es la obra del Espíritu Santo. Satanás también va a estar buscando ponerte dudas diciendo, mira, ya caíste, ¿no? Que ya eras cristiano. Mira, fíjate, sigues todavía teniendo ese rencor. Y toda esa obra que el Espíritu va haciendo contigo, hay alguien ahí diciendo, mira, no que ya esto y lo otro, poniendo dudas y poniendo en cuestión la obra de Satanás. Fíjate, la Biblia nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y una de las evidencias de todo cristiano es que va progresando en este camino de la fe, y cosas que antes le ataban, ahora ya no le atan. Pero eso no significa que sea una persona perfecta. Y Satanás se aprovecha de esto para poner en duda la obra del Espíritu Santo. Por eso, el mensaje de Cristo no conviene a muchos religiosos. Muchos, como ellos, pueden decir, yo creo en Dios, creo en los 10 mandamientos, pero no creo en ti, Jesús. Y en el versículo 24 Jesús les dice, te conviene que escuches mis palabras y que oigas lo que digo y que creas. Esta es la palabra clave, creer al que me envió, porque entonces vas a tener ¿qué? Vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de dónde? De muerte a vida. De cierto, es algo trascendental para ti y para mí creer. Fíjate, muchos de aquí oímos la palabra de Dios, muchos han estado en este lugar oyendo la palabra de Dios y hoy no están. Muchos han estado en muchos lugares oyendo la Biblia y hoy no están. ¿Por qué? Porque no es lo mismo oír para creer que oír solo para estar. ¿A qué me refiero? Oír la palabra de Dios para creer involucra escucharla, como lo estamos ahorita escuchando tú y yo, pero hay una decisión que tomar. Esta decisión es confiar en la palabra de Dios. Y no solamente confiar y decir, ok, la creo, sino guardarla en tu corazón. Y estas 3 cosas van a producir que tú creas en Él y que puedas nacer de nuevo. ¿Te acuerdas lo que le decía Jesús a Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo. Muchos oyen la palabra, tristemente, pero no la creen y no nacen de nuevo. Y esto es preocupante, mis hermanos, porque hay una decisión que tomar el día de hoy que tú escuchas la palabra. Acompáñame a Hebreos 4:2. Y no quiero que me malentiendas, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios que estás aquí escuchándola, pero hay una decisión que tomar. ¿Quién me ayuda a leer Hebreos 4:2, por favor? Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Te das cuenta? La palabra que ellos oyeron no les aprovechó porque no iba acompañada ¿de qué? De fe, de creerla, de asimilarla, de abrazarla, guardarla y vivir
por ella. Entonces no importa cuántas veces escuches la palabra, cuántas predicaciones después de esta escuches, si en la semana te avientas todas las predicaciones habidas y por haber, no importa cuántas, si no crees y no vives bajo eso que escuchas y crees. Entonces, por eso Jesús les dice esto bien importante. Es importante que creas al que me envió, y creyendo vas a tener vida eterna y no vendrás a condenación, pues has pasado de muerte a vida. ¿A qué se refiere a esto? Te decía hace ratito, voy a profundizar en esta parte de muerte a vida. ¿A qué se refiere? Si yo estoy vivo, tócate. ¿Estás vivo, sí o no? Estamos muertos en pecado. Olga dice que estábamos muertos en pecado. ¿Te acuerdas tú cuál fue la instrucción de Jesús, de Dios en el Génesis? Está en el capítulo 2, donde le dice: puedes comer libremente del fruto de todo árbol, de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque ciertamente el día que comieres, ¿qué pasaría? ¿Y murieron Adán y Eva? No murieron ahí, físicamente siguieron vivos, fueron expulsados pero seguían vivos, pero espiritualmente ahí murieron. Hubo una muerte espiritual. Cuando está hablando aquí la palabra de que estábamos pasando de muerte a vida, es esto. Muchos hoy viven físicamente, pero espiritualmente están muertos. ¿Cómo puedes pasar de esta condición de muerte a vida? Pues como vemos aquí, creyendo en Cristo. Ahora, ¿cuáles son las señales de alguien que está muerto? Porque tú puedes decir, no, pues, ¿cómo sé si realmente estoy muerto espiritual? Acompáñame a Efesios 2:1. Aquí claramente te da algunas señales de cargar a un muerto espiritual, a ese zombie que está dentro de ti, vivo pero muerto en su espíritu. Fíjate, todos nacemos con el espíritu muerto, eso lo vimos en Romanos, y date cuenta, tú no necesitas enseñarle lo bueno y lo malo a un niño. Al menos yo lo veo con mis hijos. Veo cómo la maldad va despertando en ellos cada día, ¿no? Y nada más digo, Dios, que pronto puedan asimilar la necesidad de ti y tomar una decisión de seguir y realmente ser transformados, porque hay maldad en los niños, hay maldad natural, entonces no necesitamos enseñarle porque es una maldad con la que se nace. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 1? ¿Estaban muertos en qué? Delitos y pecados. Mira, y lo voy a leer en la traducción viviente, el texto que sigue. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, una de las señales de alguien que está muerto espiritualmente es que vive en un delito, vive en sus pecados, vive en desobediencia y en abundante pecado, ¿no? Y hay una necesidad, pasar de la fila de la muerte a la sala de la vida. Eso es lo que Jesús te está y nos está ofreciendo en este versículo 24. Pero va más allá, versículo 25, les dice nuevamente: de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué pasará? Amén. Los que la oyeren vivirán. Muy importante entender esto. ¿A qué muerto se refiere? Ahí mismo en Efesios 2, no vayas para allá si ya lo perdiste, Efesios 2, versículo 4 y 5, más adelante, les dice Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice: por gracia sois salvos. Qué hermoso texto es esto. Fíjate, si tú y yo, que estuvimos en algún tiempo en este estado de putrefacción espiritual, pudimos oír la voz de Dios y al oírla vivimos, es un acto de gracia, es un acto como aquel paralítico que recibió la oportunidad de caminar y volver a andar. Y dice aquí, ¿quién nos la dio? Nos la dio Dios. ¿A través de quién?
del Hijo de Dios. A los que le oyeren vivirán. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí se explica básicamente el versículo 25, porque nos explica que Jesús es capaz de hablarle a los muertos y concederles vida. La esencia de Dios es vida. Por eso la muerte no pudo retenerlo, ¿te das cuenta? A los 3 días, Él resucitó. Amén. ¿Cuántos dicen amén y gracias a Dios porque resucitó? La muerte no pudo retenerlo. Y aquí nos demuestra un atributo más de Dios. Hay un atributo que no es muy famoso, que algún tiempo José nos compartió en el grupo de WhatsApp, que es la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? ¿La qué es? La autoexistencia que existe por sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Dios no es un ser que creó a alguien más, es un Dios que se autoexiste, que es autosuficiente. Dios no es un ser creado. Entonces, en Dios está la vida. No dice Dios tuvo la vida. Dice aquí el versículo 26, el tener vida en sí mismo. Ese es un atributo de Dios. Dios no es un ser creado, Dios es la vida misma. Y así como Dios la tiene, el Hijo también. Por eso Jesús es capaz de darte vida. Por eso Jesús es capaz de sacarte y sacarme a mí de esa fila de la muerte para traernos a vida. Versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y otro atributo más que vemos aquí, la autoridad para ejecutar juicio también. Pero aquí me encanta porque les hace una referencia a aquellos judíos diciendo el Hijo del Hombre. En Daniel 7, no vamos a ir allá, pero hace referencia al Hijo del Hombre. Y con todas estas referencias, mis hermanos, ¿qué crees que pasó con los judíos? ¿Creyeron o no creyeron? No creyeron. A pesar de toda esta explicación, su corazón estaba tan endurecido de buscar lo propio que les dieron más ganas de matarlo, les dieron más ganas de crucificarlo. Mi deseo es que tu corazón sea más como la de aquel paralítico que como de estos judíos que se rehúsan a creer en Jesús. Ya estoy acabando, versículo 28. Les dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? Híjole, esta parte está difícil y cruda, pero es parte del Evangelio. Imagina la cara de limón agrio que tenían ya estas personas. Todavía Jesús viene a rematar con estos últimos 2 versículos. Les dice, no te sorprendas de esto, es verdad que vas a vivir por oír el mensaje de salvación, y esto no solamente se extiende a los que estamos vivos, sino se va a extender a los que incluso ya están en el sepulcro. Su poder es tan grande que incluso para los que ya han padecido y han perecido, hay esperanza. Y aquí hay una verdad bien importante. Todos vamos a resucitar. Si tú no lo sabías, déjame darte la buena noticia o mala noticia, que tú y yo vamos a resucitar, pero no vamos a resucitar para lo mismo. Aquí nos está diciendo el versículo 29 que hay 2 formas de resurrección. La primera es los que hicieron lo bueno. ¿Qué es esto de lo que hicieron lo bueno? ¿Ayudarle a la viejita a cruzar la calle? No. ¿Darle de comer a lo pobre y al necesitado? No. Es oír y creer el mensaje, mis hermanos. Oír y creer el mensaje de Jesús es lo bueno y es lo mejor. ¿Por qué? Porque esto te da una nueva vida, y esta nueva vida te da una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza trae cosas buenas. ¿Cuáles son los frutos de una nueva vida? El amor. Ya no vas a odiar a tu vecino. Ahora vas a amarlo y lo vas a querer traer incluso a la iglesia. La paciencia para esperar cuando algo no está sucediendo como tú quieres. El gozo que no depende de tus circunstancias, sino depende de lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Te das cuenta? Los frutos del Espíritu. Esa es la evidencia de alguien que está haciendo lo bueno, no porque Él puede hacerlo, sino porque alguien lo hace a través de Él, que es el Espíritu Santo. Pero el otro camino es el triste. Los que hicieron lo malo no van a resucitar para vida. Dice que van a resucitar
para condenación. Oír y rechazar a Jesús toca la puerta de nuestros corazones cada vez que escuchamos estos mensajes, y algunos corazones se cierran, algunos corazones se endurecen como de estos judíos y dicen: no es para mí, esto no es para mí, yo estoy bien como estoy ahora. Y sí, físicamente estás vivo, pero déjame decirte algo, no toda la vida vas a estar como hoy estás. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual dentro de ti, hay un cáncer llamado pecado que está ahí creciendo y que está pudriendo tu ser. Y esa enfermedad llamada pecado está trayendo esos frutos de la carne que están descritos en Gálatas, que es el odio, es el adulterio, es la fornicación, es la maldición. Todo eso que está pudriendo tu ser tiene un origen, la muerte espiritual que hay dentro de ti. Ahora, las palabras de Jesús siguen resonando más de 2000 años después. Y la pregunta aquí es: ¿cómo está tu corazón escuchando estas palabras de Jesús? Algunos las escuchamos quebrados y ya sin esperanza, como aquel paralítico que simplemente oyó y obedeció. Se levantó, tomó su camilla y anduvo. Pero otros corazones, como estos judíos, se endurecieron aún más y no creyeron, y que incluso buscaron callar esa voz. Y aquellos que oyeron y decidieron eliminar las palabras de Jesús, pues desperdiciaron su vida. Y déjame cerrar con esto. Hebreos 3 es una advertencia para todos nosotros, una exhortación incluso para los que llevamos mucho tiempo escuchando las palabras de Jesús, oyéndolas, pero a veces nos cuesta creer o no queremos creerlas. Debemos de creerlas, mis hermanos. Fíjate. Dice Hebreos 3, versículo 12 al 15, lo voy a leer en la traducción de las Américas. Dice: tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. No sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Si hoy tú estás escuchando las palabras de Jesús, no endurezcas tu corazón. Escúchalas, óyelas, pero toma la decisión de creerlas y de vivir bajo estas palabras que escuchas de el corazón de Jesús. Acompáñame a orar, cierra tus ojos y vamos a ponernos de pie.